En SteelGames nos dedicamos fundamentalmente a desarrollar espacios y hacer espacios que ayuden a conseguir objetivos. Y la razón por la que estamos hoy aquí es porque entendemos que el espacio es una de las patas imprescindibles en el mundo educativo. Es decir, tenemos la tecnología, tenemos la pedagogía, que es súper importante, pero también el espacio ayuda a que todo se organice. Por eso SteelGames tiene una ponencia en esta feria, ¿vale? Entonces, realmente el aprendizaje debe ser lo más interactivo posible. Entonces, yo lo primero que os quería preguntar, os hemos dejado unos post-it y un bolígrafo, y me gustaría preguntaros lo primero, ¿cuál pensáis vosotros que es la mayor innovación en el aula? ¿Qué es lo que representa mayor innovación en un aula? ¿En una universidad? ¿En un centro educativo? Animaros. En vuestro tiempo. ¿Alguien tiene alguna idea? El profesor. Muy interesante. Cambiar el chip del profesor. ¿Alguna cosa más de innovación? Está bastante bien, aunque solo es uno es bastante interesante, porque el profesor es esencial en el proceso educativo. Realmente cuando hablamos de innovación, la mayor innovación en las aulas son las personas, tanto los estudiantes como el profesor. ¿Por qué? Mucha gente, cuando hemos hecho esta pregunta en otros foros, mucha gente nos dice: la mayor innovación que he visto ha sido una pizarra interactiva, un proyector de ultracorta distancia. Ayer estuve en una reunión del colegio de mis hijos y me decían: hemos puesto la última tecnología, un proyector de ultracorta distancia. Bueno, la mayor innovación está en las personas, en los alumnos, en lo que son capaces de hacer con ello. Entonces, nuestra ponencia se basa un poco en eso, en hablaros de cómo conseguir sacar lo mayor o lo mejor de los alumnos. Y muchas veces será a través de los profesores. ¿Vale? Entonces, ¿cómo era antes el aprendizaje? Pues en el año 1900, hace más de 100 años, las clases eran así. En el año 1950, las clases, había cambiado un poco la vestimenta, como podéis ver, pero las clases seguían siendo un poco así. Y en el año 2008, o sea, hace muy poquito, las clases siguen siendo así. Es decir, así es como era antes el aprendizaje. ¿Vale? ¿Qué se hacía? Se daba más valor a la eficiencia que a la eficacia. ¿Por qué? Porque lo que se hacía es: vamos a intentar dar lecciones en el menor tiempo posible, y lo que hago es que tengo un profesor enfrente de sus alumnos diciendo toda la cantidad mayor de información que pueda dar en ese momento, ¿vale? Y sin embargo, no había mucha eficacia, porque normalmente cuando damos una lección nos quedamos habitualmente con el 5% de lo que estamos dando. Es decir, cuando damos una conferencia como la de hoy, os vais a quedar con el 5%. Luego os diré con qué 5% quiero que os quedéis, ¿no? Entonces, fijaros que muchas veces esto que decimos de cómo era antes la educación es lo que hago hoy en día, ¿no? Fijaros que aquí han puesto una pantalla y en muchos sitios o muchas zonas dicen: no, hemos avanzado un montón porque hemos puesto una pizarra interactiva. Pero una pizarra interactiva es una pizarra para interaccionar, para interaccionar. ¿Cómo va a interaccionar con esa pizarra interactiva la persona que está al final de la clase? ¿Vale? Entonces, ¿cómo es hoy el aprendizaje? ¿Cómo debe ser hoy el aprendizaje? Estamos preparando estudiantes para trabajos que todavía no existen. Eso era diferente antes, porque la gente iba a prepararse para la universidad, para ser ingeniero, para ser arquitecto, para trabajos que ya existían. Hoy tenemos que preparar a estudiantes para trabajos que aún no existen, para usar tecnologías que todavía no han sido inventadas y para solucionar problemas que no sabemos cuáles son, ¿vale? Y para ello, lo que necesitamos es que los alumnos no es que tengan herramientas, sino que tengan unas capacidades, para pensar, que tengan pensamiento crítico, que sean capaces de resolver problemas, que sean capaces de innovar. A innovar también se enseña. Que sean capaces de comunicar de una manera efectiva. Hoy en día, el que no sabe comunicar lo que hace, tiene pocas posibilidades en el mundo. Colaboración efectiva, aprendizaje autodirigido, que la gente aprenda a autoaprender. Conocimientos de medios, cómo manejarse. Pues hay muchos niños pequeños que ya se manejan muy bien en los medios, ¿no? Tener capacidades globales. La globalidad es un hecho que está ya en nuestros días. Tener responsabilidad social, ¿vale? Y también tener actitudes financieras y económicas, ¿vale? Entonces, lo que está ocurriendo en estos días, pues, como veríamos hasta el año 2005-2008, la cosa sería similar, es que hay un cambio de paradigma. Es decir, el modelo de enseñanza tradicional es un modelo que denominamos pasivo, porque está centrado en el instructor, que tiene que dar un montón de información, y básicamente hay un solo modo de enseñanza, que es el modo de lección. En los últimos 15 años se ha ido evolucionando a un modo
lección-discusión, ya existe una discusión en clase, lección-discusión en pequeños grupos y lección-discusión, pequeños grupos y trabajo en equipo. Tenemos un total cambio de paradigma en lo que es la manera de enseñar tradicional y la manera de enseñar progresiva. Entonces, nosotros hablamos de que esta manera de enseñar no se consigue solamente cambiando la tecnología. Hace falta que haga un ecosistema de aprendizaje, ¿vale? Ese ecosistema de aprendizaje está formado en primer lugar por la pedagogía, ¿vale? Las tecnologías son importantes, hay que utilizarlas como se utilizaban en el pasado. El típico abaco para calcular era una tecnología y se utilizaba y ayudaba a aprender más rápido. Y nosotros, que es la parte que aportamos, entendemos que el espacio es importante. En cuanto a los nuevos métodos pedagógicos, bueno, estos nuevos métodos pedagógicos tienen que evolucionar para centrarse en el estudiante. Antes estaban centrados en el profesor y ahora deben estar centrados en el estudiante. Los profesores juegan un papel muy importante porque deben acompañar a los alumnos en el proceso. Y además hay que desarrollar actividades que estén basadas en descubrir cosas y en trabajar en equipo. ¿Vale? Por eso, las nuevas formas de aprender tienen fundamentalmente tres aspectos: resolución de problemas, ejecución de proyectos e investigación personal. ¿Vale? Hay una pirámide de una taxonomía de aprendizaje que desarrolló Bloom en el año 1956, que es un poco como la pirámide de Maslow, ¿no? Las primeras necesidades son tener el conocimiento, adquirir ese conocimiento, las lecciones, y a medida que vamos subiendo la pirámide, vamos alcanzando niveles cognitivos superiores. Es decir, vamos buscando las competencias que realmente queremos que nuestros profesionales de mañana tengan. Tener capacidad de aplicar los conocimientos, analizar esos conocimientos, hacer síntesis y evaluar. ¿Vale? La ventaja es que las nuevas tecnologías permiten dar ese conocimiento, esta parte de conocimiento bajo, darlo de una manera más rápida y más efectiva, con lo cual lo que conseguimos es que los profesores se puedan centrar en desarrollar las actitudes cognitivas de los alumnos de una manera más efectiva. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que permitir? ¿Cómo podemos hacer que el espacio permita una pedagogía más adecuada a los tiempos a los que vivimos? Permitir transiciones fluidas entre distintas modalidades de aprendizaje, favorecer muchísimo el aprendizaje en equipo, ¿vale? Y facilitar el movimiento para el profesor, que el profesor, que es una parte fundamental del aprendizaje, pueda desenvolverse bien en esa clase. Yo, por ejemplo, si quiero hablar con vosotros que estáis ahí al fondo, ahora mismo prácticamente no puedo, porque interrumpo muchísimo en la clase. ¿Vale? Por otra parte, la tecnología potencia enormemente el aprendizaje. Es un poco lo que decíamos de la pirámide de Bloom, en la cual la tecnología permite subir más en la pirámide de una manera más efectiva. ¿Por qué? Bueno, no sé cuántos de vosotros habéis oído hablar de estos términos. Blended learning, ¿cuánto conocéis el término blended learning? Vale, bastante gente en la clase lo habíamos hablado. Blended learning se trata de experiencias de aprendizaje en los que se combina el aprendizaje con medios tecnológicos, con internet, con información digital y con medios analógicos. Por eso se llama blended learning, aprendizaje mezclado. ¿Quién ha oído hablar de Flipped Classroom? Bastante, ¿no? Bueno, Flipped Classroom, para los que no lo habéis oído, son antes nos daban la lección en clase y nos mandaban deberes para casa. Hoy en día, realmente lo que interesa es que la gente trabaje en equipo, que sepa hacer esos deberes. Con lo cual, hay algunas experiencias que van a decir, apréndete la lección en clase, investiga la lección por tu cuenta y ven a hacer los deberes, ven a hacer esos deberes a clase para que aprendas a hacer los deberes con tus compañeros y con tu profesor, que es donde realmente vas a tener potencial. En eso hay algunos padres que dicen, oh, más trabajo para casa. Si está bien entendido, no debe ser más trabajo para los padres. ¿Vale? Una de las cosas que hemos visto en Stiglitz tenemos un equipo de investigación que llevamos ya unos 6 años investigando de manera muy profunda lo que está ocurriendo en el mundo de la educación. Entonces, lo primero es que gracias a las tecnologías, los profesores están empleando menos tiempo en dar la lección, porque no es lo mismo explicar cómo funciona un fenómeno físico que ver un vídeo de cómo funciona. Entonces, se consigue reducir un poco el tiempo de dar la lección, con lo cual ese tiempo se puede dedicar a trabajar más con los estudiantes individualmente y tener más tiempo trabajando con grupos pequeños también. O sea, un tiempo para el espacio individual del alumno con el profesor y también para el espacio en el equipo. ¿Vale? Dentro de este equipo de investigación de Stiglitz, nosotros hemos encontrado 6, lo que denominamos insights, que es una palabra muy de moda, que habla un poco de las ideas o descubrimientos que hemos hecho. Entonces, la primera es que las conexiones personales siguen siendo esenciales para el aprendizaje. Esto es evidente. Cuando hay alumnos que no tienen buenas conexiones con otras personas y con el profesor,
su aprendizaje es mucho más difícil. Entonces, el espacio puede ayudar a que esa conexión social sea un poco mejor. Es importante también habilitar de zonas en las que se pueda producir esta interconexión. Por otro lado, la tecnología permite tener una mejor interacción cara a cara. Si yo tengo que hablar con vosotros y no dispusiera de la pizarra o de la presentación, me iba a costar explicaros algunos términos o que veáis un poco lo que queremos decir por los espacios. Entonces, la tecnología ayuda a que la interacción cara a cara sea mucho mejor, ¿vale? Eso también hace que tiene una diferencia muy importante sobre el espacio, ¿vale? Porque el espacio flexible que permita esta interacción y al mismo tiempo espacios individuales para que la gente pueda trabajar. Una cosa que me resulta muy curiosa, no sé cuántos de vosotros, cuando hicisteis exámenes en el colegio o en la universidad, hicisteis exámenes en grupo, en equipo. ¿Alguno hizo algún examen en grupo? Uno, dos. Bueno, yo en mi experiencia de la vida laboral, tengo más de 20 años de experiencia de vida laboral, nunca he tenido que resolver un problema yo solo. Nunca he sido capaz, siempre he tenido que trabajar con otros, con lo cual creo que ¿por qué no tener exámenes en grupo? O sea, exámenes en los que realmente evalúan la capacidad del grupo para resolver un problema. ¿Vale? ¿Ya? Sí. Bueno, este uso de la tecnología implica flexibilidad en el espacio e implica a la vez planificar teniendo en cuenta la actividad que se va a realizar. ¿Veis cómo está ocurriendo el aprendizaje hoy en día? Los alumnos llevan portátiles, tablets, móviles, libros, por supuesto, papeles, dibujos. ¿Vale? Y por otro lado, otro de los descubrimientos es que las fronteras de donde se aprende están desapareciendo. Esto lo sabemos todos los que hemos estudiado en un colegio o en una universidad. Sabemos que el aprendizaje ocurre en los pasillos, ocurre en la cafetería del bar, ocurre en salas que muchas veces tienen los sitios, ocurre en la biblioteca, ocurre en muchos sitios. Con lo cual, las fronteras del aprendizaje están desapareciendo. Lo que es importante es que en esos espacios donde se pueda aprender, demos herramientas para que realmente ese aprendizaje ocurra y sea de una manera instantánea. ¿Vale? Por otro lado, la imagen es súper importante. Yo tengo 3 hijos de 14 años y lógicamente manejan las tecnologías de una manera muy importante. El WhatsApp nosotros lo utilizamos con el teclado, mensajes. Ellos lo utilizan directamente hablando o haciendo un vídeo. Ni siquiera se preocupan en montar. Con lo cual, la imagen cada vez es más importante. Es una cosa que tenemos que ayudarles a que tengan la imagen y que lo hagan bien y que lo hagan de una manera adecuada. ¿Vale? Por otro lado, es también decir, va a ser todo digital, no, la tecnología digital y analógica siempre coexistirá. Por eso es importante que cuando hagamos instalaciones con pizarras interactivas, etc., eso nos siga permitiendo trabajar de una manera analógica también con el alumno y con el profesor. ¿Vale? Entonces, resumiendo un poco la parte de tecnología, hay que diseñar para compartir el espacio aprovechando superficies horizontales y también las verticales. Muchas veces decimos, no, es que no tengo espacio en las clases. Bueno, tienes 4 paredes, que en muchos colegios, en muchas universidades, son paredes como están aquí, que están desaprovechadas totalmente. Las paredes se pueden utilizar. Tenemos que aprovechar los nuevos medios para integrar las personas individuales y el grupo. Y tenemos que promover la persistencia de la integración. Entonces, pero esto que os he contado ahora lo conocéis todos mejor que yo, y en la parte de la que nosotros somos expertos es en el espacio, ¿no? El espacio que supone, que son barreras o oportunidades. Y aquí quería otra vez utilizar los post-its y que me contarais, o nos dijerais para compartir y para que nos sirva para ilustrar un poco la presentación, qué problemas os habéis encontrado o qué problemas os pone el espacio a la hora de interaccionar con tecnología, tener un aprendizaje activo en vez de un aprendizaje pasivo, o desde el punto de vista pedagógico, como profesores, cómo os imposibilita el espacio la posibilidad de interaccionar con los alumnos. Os veo muy parados. Ya sé que estamos empezando la mañana, pero seguro que tenéis un montón de experiencias. Si os parece, lo que me gustaría es identificar barreras y oportunidades para luego la presentación que yo voy a hacer, que la intentéis tener una... Mirad, ¿alguno más? ¿Alguno más?
os doy un ratito para pensar y lo voy a compartir, y lo que voy a hacer es que las voy a poner. Vale, la voy a ir poniendo aquí, vamos a utilizar esta pizarra, vamos a utilizar la pizarra interactiva que sea muy interactiva, ¿vale? Por ejemplo, una barrera es el acceso a la electrificación. Habéis visto que tenemos un montón de soluciones informáticas. Los alumnos necesitan conectar. Yo eso lo identificaría en la parte del espacio, porque el espacio es el que tiene que promover las conexiones eléctricas, ¿vale? Y es una barrera, ¿vale? Mesas y sillas inamovibles, como las que estáis vosotros. No podemos, si ahora quisiera que trabajáramos en grupo, sería bastante difícil, aparte por el tamaño y por la silla. Pues esto vuelve a ser, está relacionado con el espacio, ¿vale? Mobiliario fijo, también, parece que me lo habéis hecho apuesta, pero no permite hacer grupos. Esto yo lo pondría relacionado con la parte de pedagogía, ¿vale? Es decir, hacer grupos es un aspecto pedagógico, es una herramienta pedagógica que podéis utilizar, ¿vale? La mesa del profesor es una barrera. Esto es importantísimo porque el profesor normalmente dispone de un sitio y una mesa que no le permite interaccionar con los alumnos. Está siempre muy distanciado. Y eso es una de las cosas que, como veis en algunas de las soluciones que planteamos, que se puede solucionar. Yo lo pondría también en pedagogía y también en el lado de barreras, ¿vale? Falta de movilidad. Yo creo que también es un aspecto que tiene mucho que ver con el espacio. Sillas y mesas, debe estar relacionado con el espacio, no tiene ninguna tecnología. Las sillas fijas. Más que el espacio, la barrera es la distribución de ese espacio. Sillas y mesas. Tarifa, múltiples fijos, pensamiento y ideas previas. Bueno, ha salido un poco todo en la parte del espacio. Ninguno habla de tecnología, parece que la tecnología está toda solucionada. Falta de conocimiento para aprovechar el uso al máximo. Eso es súper importante. Uno de los mayores problemas que estamos viendo nosotros en la introducción de las nuevas tecnologías en los espacios educativos es la preparación del profesor, pero no en conocer la tecnología de cómo se maneja un iPad, cómo se maneja una pizarra electrónica, cómo se maneja un ordenador, sino cómo aprovecho esas herramientas para enseñar mejor a mis alumnos. Eso que nosotros denominamos desarrollo profesional. Hace falta que los profesores, el mundo facultativo, aprenda también a manejar las herramientas pedagógicas, pero no las herramientas tecnológicas. Las herramientas tecnológicas se usan solas y los alumnos las utilizan solas. ¿Vale? Bueno, ¿alguna cosa más? Yo creo que se nos ha quedado mucho en el tintero la parte de tecnología. Conexión de alta velocidad, evidentemente, ¿vale? Pero como un punto de salido por tecnología es uno de los temas que pasa. Muchas veces hay problemas de seguridad en las aulas, las propias instituciones educativas no disponen de una conexión de alta velocidad, y para poder hacer todo esto que decimos, de aprovechar al máximo las tecnologías, se forma una conexión de alta velocidad. Ahí el espacio puede hacer poco, no es un tema tecnológico, pero como veis tenemos un montón de trabajo que podemos hacer en la parte tecnológica, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es trabajar sobre principios de diseño que puedan ayudar a las instituciones educativas a desarrollar estos espacios de aprendizaje activo. Estos principios de diseño pueden ser más, pero son básicamente ocho. Uno, tener la posibilidad de compartir información analógica y digital, porque la información analógica sigue estando ahí. Dos, tener acceso a diferentes herramientas, es decir, que los alumnos se acostumbren a utilizar varias cosas, no solamente una información interactiva, no solamente un iPad, no solamente un ordenador. Hay más herramientas como el vídeo, la videoconferencia, la interacción de una manera más tecnológica, ¿vale? Permitir múltiples modos de aprendizaje y enseñanza. La capacidad para ver, oír y estar cómodo. Es decir, no es lo mismo que tú estás sentado en la primera fila y que tienes una interacción, que estás viendo incluso cómo me siento yo al dar esta presentación, que la persona que está al fondo, que muchas veces no está involucrada. Tener la posibilidad de que el profesor, como lo comentabas tú antes, pueda tener un apoyo continuo con el alumno, tanto para el trabajo individual como el trabajo en grupo. Permitir presentar dinámicamente la información. Yo por lo menos, cuando he venido esta mañana aquí, he tenido que emplear por lo menos 15 minutos en configurar todo para que funcionara un poco, ¿vale? Eso en la clase no es posible. Los cambios de clase
son muy dinámicos y la información tiene que transmitirse de una manera dinámica muy importante. Tener en cuenta que el aprendizaje ocurre en cualquier lugar, pero que diseñemos espacios que puedan servir al aprendizaje en cualquier lugar. Y también tengamos en cuenta que los espacios tienen distintas implicaciones. Es decir, vamos a ver soluciones de aulas muy sofisticadas que tienen mucha tecnología y que no se permiten, incluso en las universidades americanas más potentes, no tienen todas las aulas así. Tienen algunas aulas, pero las utilizan diversas carreras y diversos grados. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las aulas tienen distintos espacios, no siempre van a ser para la misma. ¿Vale? Esto es un ejemplo de una foto que muestra la importancia de compartir información analógica y digital, que es sobre todo el uso de pizarras blancas, lo que hablábamos de utilizar otras herramientas. Hay que acostumbrar a los niños a utilizar videoconferencia, que se vean en vídeo, que superen sus temores respecto a eso, permitir múltiples modos de enseñanza y aprendizaje. Fíjate lo que comentabas tú del profesor, fíjate aquí el profesor que tiene la posibilidad de moverse un detalle, las ruedas, es decir, que el tema sea móvil, lo podéis comentar también vosotros en el programa del espacio. Entonces, el aula tiene que transmitir diversos modos de aprendizaje. Aprendizaje personalizado, hoy en día nos encontramos en las aulas personas que aprenden a distinto ritmo que otras, no por eso tiene que tener un efecto negativo sobre la clase, la posibilidad de tener trabajo en equipo, la posibilidad de tener una discusión, súper importante para crear el pensamiento crítico de los alumnos, ¿vale? Y tener la posibilidad de dar la lección también y de revisar. ¿Vale? Otro tema muy importante, la capacidad de ver, oír y estar cómodo. Yo siempre que hablo con los profesores de mis hijos les digo, por favor, pónmelos adelante, porque es que como los pongas atrás, tengo los hijos que tienen déficit de atención, otro que también se despista con cualquier cosa, y siempre intento con el profesor que me lo ponga adelante, porque como se pongan atrás, no aprovecha para nada la clase. ¿Por qué tiene que ser eso así? ¿Por qué no todos los alumnos pueden estar en la primera fila y se pueden configurar y trabajar con el profesor de primera mano y con sus compañeros? La parte que comentábamos del asesoramiento, tener herramientas que te permitan asesorar y trabajar conjuntamente. La posibilidad de tener una presentación dinámica de la información. Aquí nosotros tenemos una serie de equipos y una serie de configuraciones, en este concreto un producto nuestro que se llama Mediascale, que te permite de una manera automáticamente directa tener acceso a la información y compartir información a través de digital de una manera muy intuitiva. Y luego el aprendizaje ocurre en cualquier lugar. Esto que estáis viendo aquí es una biblioteca. Es una biblioteca. Hoy en día decimos las bibliotecas como si todos los libros son digitales, están en PDF, tenemos un montón de información online y tal. ¿Cuánta gente va a las bibliotecas? Y la realidad es que la gente sigue utilizando libros, por supuesto, pero en mucha menor medida de lo que se utilizaba antes. Con lo cual, una de las partes más importantes de la biblioteca suele ser el espacio para libros. ¿Vale? ¿Qué hacemos con ese espacio para libros? Bueno, pues es súper importante aprovechar ese espacio para que la gente pueda utilizarlo como una zona de interacción. Hay muy pocas zonas de interacción en las instituciones educativas, tanto en colegios como en universidades. La biblioteca es un buen ejemplo. Conocemos varios casos de universidades que han dado un cambio a la biblioteca y en vez de tener un sitio que antes era un sitio como más restringido, más para el trabajo individual, convertirlo en un sitio de trabajo en equipo y colaboración. Distintas utilizaciones de los espacios. Yo creo que estas fotos ilustran perfectamente. Esto es una universidad, que es el Politécnico de Hong, un edificio de Zara Hadid. Pero fijaros cómo en un aula de repente estamos en un modo lección-discusión y podemos pasar a un modo de trabajo en equipo y todos los alumnos están en la fila. Me diréis, y tenéis razón, que hay mucho espacio, ¿vale? Y es necesario, pero es algo que tenemos que tener también en cuenta antes de generar espacio de educación. Saber qué es lo que vamos a poner para qué actividad lo vamos a realizar y programar en ese sentido. ¿Vale? Entonces, bueno, las aulas tradicionales siguen existiendo en todas las instituciones educativas. Es decir, ese cambio de paradigma es muy difícil de cambiar de hoy para mañana porque son muchas aulas, son muchas instituciones educativas, es muy difícil, ¿no? Entonces nosotros actualmente sí que hablamos de que hay aulas tradicionales, hay espacios de educación híbridos en los que se combinan aulas tradicionales o aulas progresivas, pero yo voy a centrar más en lo que sería aplicaciones de aulas progresivas, es decir, porque aulas tradicionales todos lo conocéis y sabéis cómo funciona, ¿vale? Entonces aquí os estamos presentando una pequeña propuesta de espacio. Nosotros, como somos especialistas en espacio, pues trabajamos en plantas de cómo podría ser una zona de educación o una entidad de educación con distintos espacios híbridos. Aquí lo veis un poco en 3 dimensiones. Y si analizamos los distintos espacios, como veis, esta es una zona que también es trabajo en grupo, pero veis que todas las mesas
son con ruedas, las sillas también son con ruedas, con lo cual permite reorganizar. Entonces, veis también todas las paredes utilizadas. Muchas veces en las paredes es tan sencillo como aplicar una pintura que sea de pizarra, que existe. Existen pinturas, algunas lo hacemos en casa, que poder poner una pintura que se puede utilizar también en contigo. Aquí ya vamos añadiendo más tecnología. Y aquí, si os fijáis, hay un sistema de protección en tres paredes que lo que permite es conectar la información desde cualquier sitio y poder compartir. Es decir, los grupos de estudiantes están trabajando y cuando llegan a algo que es interesante compartir con el grupo, lo lanzan a la proyección y todos los grupos desde la zona en la que están pueden ver alguna de las pantallas que tienen. ¿Vale? Como os decía antes, hay que diseñar las aulas, no todas las aulas pueden ser iguales. ¿Vale? Entonces, hay que diseñar las aulas teniendo en cuenta que van a tener distintos usos y dependiendo de cómo lo vayan a utilizar los alumnos en cada momento, podrán estar en una aula o no. Aquí veis una configuración en la que también estamos en modo grupo, pero evidentemente estoy viendo que las sillas son de móviles, tienen su espacio de trabajo, un espacio dedicado también para poder tener ordenadores, tabletas y también poder escribir, ¿vale? Y veis un poco cómo ¿vale? Esta sería un aula que ahora mismo ha cambiado y está trabajando en un modo más de trabajo. Utilización de tecnología, estas son las mesas medias que os comentaba, en las que es muy fácil conectar la información. Vosotros habéis visto, o todos hemos visto, las aulas de informática, normalmente que existen, no solamente en los centros educativos de enseñanza media, sino también en los de enseñanza superior. Son habitualmente salas como esta, la única diferencia es que hay una mesa y un montón de ordenadores. Si le das la vuelta y miras, habitualmente hay muchos niños que están buscando sus cosas más que trabajando en la labor que estamos haciendo. Este tipo de aulas lo que permite es que lo que están trabajando lo están viendo, están trabajando y están compartiendo la información y están opinando sobre ello. Esto es un laboratorio multimedia adaptado para trabajar en grupo. Es imposible que con un grupo como el que tenemos aquí, que serán unas 60 personas, intentemos compartir la información que tenemos. Tenemos que hacerlo en grupo. ¿Vale? Una vez más, cuando tenemos también la necesidad de poner a muchas personas, bueno, aquí no tenemos todos en primera fila, pero estamos en segunda fila. Es como segunda línea de playa, no está tan mal, ¿vale? Pero lo importante también es, habéis visto en la foto que os recordaba antes en la que veíamos los ordenadores, los tablets, el papel, los libros, que hace falta espacio de trabajo, es decir, que tenemos que tener el espacio suficiente para poder trabajar. Entonces es importante aportar la suficiente dimensión de espacio. Y luego, no debemos olvidarnos de los espacios externos. Hay muchas universidades, especialmente en los colegios más difíciles de las universidades, que tienen espacios muy atractivos. Pues son espacios que son atractivos y muchas veces la gente no utiliza. Te preguntas, ¿no? ¿Por qué? Nos pasa también mucho en el mundo corporativo, ¿no? Que fue más extraordinario, más llamativo, ¿por qué no se utiliza? Porque muchas veces no lo utilizan porque no tienen las conexiones para conectar el ordenador. Hoy en día los alumnos están compartiendo información y se quedan sin batería. No hay baterías todavía que duren más de 2 o 3 horas de manera efectiva, con lo cual es necesario conectarse y tener conexión. Entonces, vamos a diseñar espacios que sean de interacción, que potencien el aprendizaje, pero vamos a dar las herramientas para que puedan conectarse. ¿Vale? Entonces, haciendo un pequeño resumen, es importante el espacio proporcionar acceso visual y físico para cada estudiante, dándoles a todos el mejor sitio. Es decir, no es que yo le dé el mejor sitio a uno a otro, todos tienen el mejor sitio, ¿vale? Por supuesto, el profesor, la parte del profesor, en nuestra experiencia en todos los sitios en los que hemos trabajado, normalmente si ha intentado aplicar nuevas soluciones de tecnología no han funcionado, ha sido fundamentalmente porque no se ha invertido el tiempo suficiente en desarrollar la capacidad del profesor, no de conocer la tecnología, sino de aplicarla de una manera pedagógica. ¿Vale? Enseñar también para permitir cambios rápidos, es decir, el aprendizaje o las capacidades que queremos tener en los estudiantes son muy diversas. Entonces, hay veces que vamos a tener que tener un modo lección, es decir, que hay un profesor que va a dar su lección y la lección no va a desaparecer, pero luego tenemos que trabajar en equipo, tenemos que permitir cambios rápidos. Prever zonas en las que se pueda dar asesoramiento y soporte con una cierta privacidad y también considerar la individualidad. Yo estoy hablando mucho de colaboración, de trabajo en equipo, de aprendizaje activo, pero la individualidad sigue siendo muy importante. Esto nos pasa también incluso en el entorno corporativo. En el entorno corporativo,
nosotros tenemos un desarrollo también del poder de los introvertidos. Hay gente que es introvertida que son súper exitosos en el mundo profesional, porque son capaces de tener muchas ideas. Y hay mucha gente que colabora mucho, que habla mucho, que está en todos los salados, pero que realmente no desarrolla nada, porque es que no tiene tiempo, tiene tanta vida social que no tiene tiempo. Entonces, también es muy importante el espacio individual. Pero de los 5 minutos que yo creo, o el 5% que vais a aprovechar de lo que yo os estoy contando, porque me parece interesante que os quedéis con esto. ¿Vale? Esto es lo que me gustaría que os llevarais. En Steambase hacemos un análisis, cuando hacemos un espacio de aprendizaje activo que llamamos evaluación post-ocupación. Es decir, cuando hacemos un espacio de aprendizaje activo, medimos cómo se ha comportado, cómo ha variado el aprendizaje. Nuestro objetivo siempre último es mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Es el objetivo último. No intentamos incorporar tecnología, que el espacio sea muy bonito, lo que intentamos es que el estudiante tenga mejores resultados. Entonces, de las medidas que hemos tomado y de los estudios que hemos realizado, sale la barra gris corresponde a profesores y la barra negra corresponde a estudiantes. El 100% de los profesores considera que con un entorno de aprendizaje activo mejora la capacidad creativa de los estudiantes. Los estudiantes opinan que cerca del 80%, pero opinan que hay una mejora, lo cual es importante. Aumenta la motivación para ir a clase, eso lo sabemos también en el mundo profesional y lo decimos constantemente. No es lo mismo ir a trabajar a un sótano que no tiene luz natural, que estás pegado al compañero, que ir a trabajar a un sitio que el espacio es mucho más agradable y que te permite interaccionar y que estás deseando ir a clase. ¿Vale? Pues el espacio influye, y el tener un espacio de aprendizaje activo influye en la motivación para ir a clase, que es fundamental para poder desarrollar las capacidades académicas. Lógicamente la siguiente está relacionada. Si tengo más motivación para ir a clase, tengo más motivación para interaccionar con mis compañeros, voy a tener también más interés por aprender nuevos conocimientos, ¿vale? Voy a estar más motivado para aprender, ¿vale? Y sobre todo, una cosa que nos repiten los profesores continuamente es el niño o el estudiante universitario no va a mejorar o no va a aprender nada si él no quiere. Entonces, para nosotros, esta parte es la fundamental, es decir, lo que queremos es favorecer la implicación del estudiante en el proceso educativo y en su aprendizaje. Entonces, es una de las cosas que hemos pedido también en estos estudios. Tenemos un estudio muy completo que permite dar esto. Entonces, he visto que estabais tomando fotos y haciendo y ignorando algunas cosas, lo cual me parece que es bastante interesante, pero hemos traído unas guías, no sé si tenemos para todos, pero si alguno se queda sin ella, me dais vuestra tarjeta y lo podemos hacer llegar. Es una guía de cómo crear espacios de aprendizaje activo, ¿vale? Entonces, en esta guía lo que intentamos identificar es los tipos de espacios dentro de una institución educativa, por ejemplo las aulas, por ejemplo las zonas informales, y lo que hacemos es identificar cuáles son las tendencias en aulas, en zonas informales, en biblioteca, en zonas para profesores, ¿vale? Intentamos plantear algunas soluciones de espacio, ¿vale? Veréis que intentamos plantear algunas soluciones pues nosotros, normalmente con planos, tirando de planos y viendo muchas soluciones, y luego al final de cada área también lo que ofrecimos es ejemplos de instituciones educativas que han probado hacer este tipo, cuáles son sus resultados. Entonces, me parece que es un tema muy interesante, y en cualquier caso, también vais a encontrar un montón de información en nuestra web, en steambase.es. Tenéis aquí también el correo electrónico, si necesitáis, si alguno se queda sin guía, podéis pedirme por correo electrónico o darme esta tarjeta ahora, ¿vale? Y sobre todo, que creo que antes de iros, muchísimas gracias por vuestra atención.